Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias también a los que se suscriben a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Y gracias a los que están en Voz Media Network en YouTube y desde allí escriben, opinan, algunos están de acuerdo, otros no, pero esa es la democracia. Aquí estamos en esta noche de viernes 8 de diciembre del año 2023, con todo menos con miedo. Buenas noches, don Ulises Díaz. Saludos, buenas noches, amigos y amigas de su programa, a esta hora con Omniel Ramírez, aquí como siempre, como un soldado para comentar, ¿verdad?, los acontecimientos más importantes que vienen sucediendo en nuestra querida y amada tierra de República Dominicana. Mira, Ulises, yo creo que una de las principales falencias que nosotros tenemos como sociedad es que dentro del marco de aquella frase utilizada en Roma de pan y circo, que venía de los circos romanos, donde cuando el pueblo pasaba por un periodo de hambre, los invitaban a un circo, una especie de show, donde tiraban algunos a los leones, y mientras la gente estaba eufórica, gozándose ese espectáculo, se olvidaba de sus principales problemas. Y parece ser que históricamente aquí en nuestro país se ha aplicado eso. Cada vez que hay una crisis, le aplican pan y circo. Si no tenemos pan, le damos circo. Y eso ha ido pasando, si tú sacas balance, Ulises, amigos que nos ven a esta hora, con los temas fundamentales por los cuales hemos estado molestos incluso en determinado momento. ¿Era solo el PLD el que era corrupto? No. Yo pienso que la corrupción es histórica en República Dominicana, pero cada gobierno utiliza alguna estrategia para tapar sus faltas y que nosotros, lógicamente, no entendamos que las cosas no andan bien. Y puedo comenzar rápidamente. Juan Bosch llegó al gobierno en el año 1962, pero una de los pedimentos de la sociedad en ese momento, Ulises, era que el dinero que los Trujillo habían sufructuado del pueblo dominicano por 30 años volviera a los bolsillos del pueblo. Bosch durmió y durmió y durmió a la gente, pero nunca le quitó los bienes de Trujillo, que eran del pueblo, a los trujillistas para entregárselo al pueblo. Dicen que el primer acto de corrupción que se dio aquí fue el hecho de que Juan Bosch mirara para otro lado, mientras los problemas fundamentales y los bienes del pueblo con lo que podían salvarse y por lo que Trujillo había maltratado a este pueblo, esos bienes se lo llevaron, se lo entregaron a las principales familias del país y al final, pan y circo. ¿Dónde están los bidones de la industrial lechera de Trujillo? ¿Dónde están los toros, las vacas, las propiedades? Señores, hasta los bastones de Trujillo, que tenía una colección, los relojes, ¿dónde está? Todo eso se perdió. Y el pan y circo hizo que a nosotros se nos olvidara. Más adelante, el pueblo dominicano vio otra crisis. Los famosos 12 años de Balaguer. 1966, 1978. Esos 12 años de Balaguer estuvieron marcados por el derramamiento de sangre. La juventud más brillante del pueblo dominicano murió en los 12 años. Cuando yo le digo a ustedes, por ejemplo, el nombre de Orlando Martínez,
de Amin Abel Hasbún, cuando yo le digo a ustedes el nombre de Sagrario Ercila Díaz, cuando yo le digo el nombre a ustedes de quién, de Gregorio García Castro, Goyito, cuando yo le menciono el nombre a ustedes de Henry Segarra, de tantas personas que eran brillantes, tenían ideales, criterios. Sin embargo, en esos 12 años, un grupo de asesinos desapareció a lo más brillante de la juventud dominicana. Las mentes más preclaras fueron asesinadas en ese momento. ¿Quién pagó por el asesinato de esos jóvenes? Pan y circo. Luego vino el gobierno en 1978 de don Antonio Guzmán Fernández. Antonio Guzmán tuvo muchas situaciones. Tantas situaciones. Hay un libro de José Báez Guerrero, se llama Guzmán, Vida, Gobierno y Suicidio. Y él narra los acontecimientos que se dieron previo al 4 de julio de 1982, cuando el presidente Antonio Guzmán se dio un balazo en la peluquería del Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que pasó que llevó a este hombre a que se quitara la vida? Ha habido muchas especulaciones. Ha habido muchas especulaciones desde que estaba depresivo, desde que era un tema familiar, de que ellos eran depresivos por naturaleza, pero mucho se habla del comportamiento inescrupuloso de su hija en ese momento, que era subsecretaria administrativa de la presidencia, y el esposo de la hija era el secretario administrativo de la presidencia. Y habían acusaciones severas de que existía corrupción. Y don Antonio, que era un hombre que le pesaba el ruedo de la falda, como dicen los viejos, un hombre serio, no aguantó lo que se estaba moviendo. De hecho, el presidente Jorge Blanco decía en su discurso que él tendría manos limpias y que los corruptos irían a la cárcel, haciendo una clara alusión a la gente del gobierno de Guzmán. Al final, el presidente Guzmán se mató y todos los actos supuestos de corrupción quedaron callados. Llegó Salvador. Salvador no solo es acusado de corrupción, es el primer presidente de la República que cae preso aquí, Salvador Jorge Blanco. Pero alrededor de Salvador hay un hecho nunca esclarecido y que quedará pendiente de que él en su memoria histórica, o quedará esa mancha pendiente en su memoria histórica. Estoy hablando de los hechos del 24 de abril de 1984. La famosa huelga. La famosa huelga, donde cerca de 300 dominicanos fueron asesinados por la Policía Nacional en ese momento. Los cascos blancos. Nunca se investigó ese hecho, porque como el tema de la corrupción del gobierno de Jorge Blanco fue lo único que se tomó en cuenta, esos asesinatos no pasaron nada. ¿Qué pasó? Borrón y cuenta nueva. Llegó Balaguer, 1986, los 10 años, 86 al 96. Aunque ahí los crímenes, los asesinatos bajaron, con excepción del asesinato del profesor universitario Narciso González Narcisazo. Sin embargo, queda pendiente que dicen que en ese gobierno de los 10 años se crearon 300 nuevos ricos. ¿Cómo se crearon? Robando. La corrupción se autorizó a que se hiciera al por mayor y al detalle. De hecho, el asesinato de Narciso González Narcisazo, si usted busca el discurso que él dio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, él se estaba refiriendo a la corrupción de los grandes jerarcas militares y políticos del entorno de Balaguer. Y eso llevó a que ese día, cuando el profesor universitario salió de allí, fuese asesinado. Todavía hoy no se sabe de la desaparición del profesor Narciso González. Eso está hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? Pan y circo. Llegó Leonel en el 96, 2000. Caso Peme, caso Félix Bautista, caso de Andino Peña, caso Simón Lizardo, caso Ivanhoe NG Cortiñas. Todo ese tigueraje que cayó preso en el 2000, al final después los descargaron y supuestamente no había corrupción.
Llegó Hipólito del 2000 al 2004, uno de los peores gobiernos de la República Dominicana. Pero este país es tan Ahí sí hubo particular, circo. tan particular que Hipólito anda diciendo que la tarjeta del PP, la PP Card, como le llamaban, que era una tarjeta presidencial asignada al presidente, dice él que eso nunca existió. Aquí estuvimos el otro día a Freddy Aguas Vivas con su libro y con los documentos que anda de cómo el presidente Mejía tiene una responsabilidad directa en esa vaina. Pero este país es tan borrón y cuenta nueva y tan pan y circo que en el año 2012, después de Hipólito haber destruido la economía del 2000 al 2004, en el 12 casi gana la presidencia. Volvió Leonel en el 2004. 2004-2012. Víctor Díaz Rúa, Félix Bautista y muchísimos otros más que fueron señalados por supuestos actos de corrupción. ¿Qué pasó? No pasó nada. De hecho, hubo algunos de esos personajes que hasta estaban financiando la campaña de Hipólito en el 11, jugando para las dos bandas, porque entendían que si llegaban, no lo iban a tocar. Llegó Danilo en el 12, pan y circo. Danilo, encontré un maletín lleno de facturas, dijo Danilo, y agarró entre él y los hermanos y le dieron en la madre al presupuesto nacional. Los hermanos todavía tienen procesos judiciales abiertos y sus principales allegados también. Llegó el presidente Abinader. Aquí ha habido circo también al por mayor y al detalle. Ministerio Público Independiente. ¿Independiente para quién? Porque el Ministerio Público Independiente ha sido una farsa que ha permitido que un grupo de ladrones siga asaltando el Estado Dominicano, se persigan a lo del pasado y lo del presente, bye, gracias. Esa ha sido la tendencia de pan y circo después de la muerte de Trujillo. Le puse algunos casos, quizás habría muchísimos más. ¿Y por qué yo hago ese resumen, Ulises? Miren, amigos, es lamentable que ante tantos casos que debieron ser investigados en esta administración, supuestos casos de corrupción, como ahora quiere que le llamen, al día de hoy no haya una respuesta contundente de que se ha estado investigando o de que se ha judicializado a lo que se han robado la comida, la educación, la carretera, el agua potable, la medicina, la electricidad del pueblo dominicano. Les cito dos casos sencillos. La ley dice, y tú eres abogado, que por el rumor público debe iniciarse una investigación respecto a actos de corrupción. Yo le voy a poner tres casos, de tres áreas totalmente distintas. El primer caso, el Ministerio de Educación. El presidente de la República tuvo que destituir al exministro de Educación, Roberto Furcal, por el desastre del manejo administrativo, de la corrupción a granel que había en ese ministerio. ¿Qué pasó con Furcal? No pasó nada. Hizo hasta una película de que estaba enfermo, en silla de ruedas, de todo. Él salió nueva vez. No, ya él se sanó. Porque, señores, cuando a ti te dicen que no te van a trancar, tú te sanas. Y ese señor, antes de ayer, jugando a que somos tontos y a que se nos olvidan las cosas, salió a decir, Ulises, que él era el gran salvador del país en materia de educación, que gracias a él nosotros sacamos del puesto 81 al puesto 79 de la prueba PISA. Oigan qué maldito orgullo. Pero no explicó los señalamientos que se han hecho de él, de que hubo corrupción en su administración. Nunca lo ha respondido. Al contrario, tratando de burlarse de nosotros en ese escrito que él puso, dijo que él cargó con el costo. Yo digo, si analizamos la declaración jurada del señor Furcal, saldría la propiedad donde él vive, su apartamento de lujo, sus vehículos, su nueva vida después de ser ministro. Señor Furcal, pero yo ni siquiera le reclamo a él. Yo reclamo a los que han utilizado el pan y el circo para que se nos olvide eso. Te voy a poner un segundo caso.
El caso del ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla. Aquí, con excepción de este medio, nadie habla del canódromo. Ya eso lo dieron por perdido, unos terrenos que eran nuestros, del país. Lo vendieron en 293 millones a un ministro en ejercicio en su gobierno. 156,000 metros donde se podía hacer un hospital moderno, las oficinas gubernamentales donde se podía hacer el centro de entrenamiento policial, donde se podía hacer de todo. Se los regalamos. Miren, si Carlos Bonilla decidiera vender hoy los terrenos del canódromo, ¿tú sabes cuánto se gana? Miles. 3,000 millones de pesos. O sea, oye, invirtió 298 que lo cogió prestado al Estado Dominicano y lo puede vender por 3,000 mañana. Qué bonito. Solo vendiéndola. Eso es si él decide desarrollar apartamentos, es por más de 5,000 millones que se busca ahí. Con algo nuestro. Es tanto así que hoy estaba hablando con un político, Ulises es testigo, un político cercano a Danilo en un momento. Y cuando a Danilo le propusieron ese negocio, que fue el mismo Carlos Bonilla que le cayó atrás, Danilo dijo que el Estado necesitaba esos terrenos para construir algo estratégico. Sí. Que el Estado no podía vender esa vaina. Pero en este gobierno se vendió. De la transparencia, el gobierno de la transparencia. Y le voy a poner un tercer caso ya para abrirle la trocha a Ulises, porque ven que estoy hoy un poquito afectado. El caso del Ministerio de Agricultura. Ayer yo citaba que el actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, de llegar desbaratado a ese ministerio, exhibe una fortuna increíble. Y no solo eso. Amigos, si es por el rumor público, ese señor ha sido mencionado 25 veces en este gobierno en actos reñidos con la ley y en actos que el Ministerio Público debió iniciar la investigación. ¿Pero qué pasó? Pan y circo. Kiko la quema. Toda la vaina que usted no tiene sentido, eso se lo ponen en el escenario para que usted se le olvide la realidad. Mientras tanto, la deuda histórica social que tiene la República Dominicana cada vez se acumula. Señores, no hay agua. Hoy llovió ahorita. ¿Sí? En la Abraham Lincoln, que es una avenida central de la República, de la capital dominicana, era mejor que usted pasara en una lancha y no en un vehículo. Llovió un ratito. Y sin embargo, la falta de filtrante, la falta de un sistema de drenaje, que solo nos acordamos cuando pasa eso, aflora la incapacidad de los políticos que han administrado el Estado para comenzar a pagar la deuda social que tenemos. Pensar, Ulises, que nosotros tenemos más de 900,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Es una deuda acumulada del PRD, del Partido Reformista, del PLD y del PRM. Mientras tanto, el país sigue jodido. Eso es lo lamentable. Mira, Oniel, de verdad que la introducción que tú haces con relación a los años de gobiernos republicanos que nosotros hemos tenido a raíz de nuestra historia, y empezaste por Trujillo, que no fue un gobierno republicano, sino una dictadura, y que este país, desde el famoso descubrimiento del ladronazo de Cristóbal Colón, porque aquí se está robando desde el inicio de este gobierno. Los únicos que no robaron y que les robaron la vida fueron los aborígenes que encontraron los españoles en nuestro país. Miren, señores, en otros países la historia rica que tiene nuestra República Dominicana, iniciando por el sátrapa Trujillo, en otros países desarrollados hay grandes museos en donde la historia no se ha perdido, en donde los jóvenes que no vivieron esa época, pues tienen la oportunidad de conocer realmente lo que fue lo que fueron esos periodos, ¿verdad?, trágicos, sangrientos de este país.
De Trujillo no se conserva absolutamente nada. Hay un reportaje importantísimo que está, creo que en YouTube, en donde una joven, me parece que del Listín Diario, hace un reportaje importantísimo que tuve la oportunidad de ver, no recuerdo su nombre, con relación a la casa de Caoba de San Cristóbal, en donde hay prácticamente pues un abandono. Y que yo siempre he dicho que lo que aquí no genera voto, pues los gobiernos pues no le prestan atención. De igual manera, yo quisiera que me dijeran a mí esos periodos a principio sangrientos del doctor pues Balaguer, tampoco aquí se conserva nada. Que vino a ser... Es que este es un pueblo desmemoriado, Ulises. Sí, pero que también los gobiernos cooperan con que... Claro, es para mantener a la gente en la ignorancia. Y los cerebros se mantengan apagados porque es más fácil de gobernar a personas ignorantes, a personas que no conocen su historia porque están condenados a repetirla. Y ciertamente la frase en que se hizo famosa cuando me parece que fue Danilo Medina que dijo que hasta con el rumor público, pues iba a destituir funcionarios que fueran mezclados, que fueran nombres sonoros con el tema de la corrupción. Nada de eso ha sucedido y ni va a suceder. De igual manera, fue una de las promesas de Luis Abinader, hoy presidente, un hombre totalmente diferente al Luis Abinader que estaba aspirando a llegar a ser presidente. Hoy es presidente. Hoy todos los discursos a los programas de televisión y las declaraciones que hacía a los medios de comunicación, pues hoy le están dando en la cara, porque todo, absolutamente todo lo que le prometieron a la República Dominicana, pues se ha hecho todo lo contrario. Yo decía en el día de ayer, no hay un gobierno que se haya parecido al anterior. Por ejemplo, el caso de este gobierno con el gobierno del señor Danilo Medina, y que en su momento, graben este día, en su momento, muchos funcionarios, y quién sabe si el señor Luis Abinader tendrá que dar explicación con relación a la forma en cómo se están manejando los recursos del Estado. Miren, ustedes recuerdan el agua que cayó hace casi un mes, que cayó aquí en República Dominicana, específicamente los daños que causó en el Gran Santo Domingo, específicamente en el Distrito Nacional, y que unos de los tramos de los desniveles que hay en la 27 de febrero, específicamente 27 con Lincoln, que hubo una tragedia. 27 con Gómez. Con Gómez, perdón, así es. Gracias. Y que hubo un desplomamiento. Se desplomó parte de la estructura de la pared de ese desnivel, el cual hubieron alrededor de 9 muertos. Una familia, un prestigioso doctor que fue a buscar unos familiares al aeropuerto, y ese fue el día fatal, unos boricuas. Incluso tenía pocos meses de casada, una joven y embarazada, ¿verdad? Y lamentablemente murió. Pues el megaministro, ¿verdad? El señor Asunción, que es encargado de organización de su partido PRM, anuncia, después de un supuesto levantamiento de los desniveles, dice que ese fallo que hubo, ese derrumbe de esas 3 paredes, ¿verdad? Pues que se lleva 400 millones de pesos. Las críticas no se hicieron esperar y el señor Ascensión hace una rueda de prensa en donde trata de enmendar ese gran error, porque aquí se le ha perdido el respeto al dinero y aquí se coge dinero hasta para quitarse la punta de un cabello, hasta para ir a la peluquería. Luis Abinader y ese grupo cogen un préstamo aquí. Bueno, pues anunciaron 400 millones de pesos para solucionar supuestamente ese paso a desnivel, el cual pues arrojó 9 vidas que hoy ya no están. ¿A quién culpamos?
Bueno, este gobierno se ha fundamentado en echarle la culpa, inclusive habla hasta de los últimos 16 años que el PLD, pues en el 96 toma el gobierno. No sé qué errado no ha mencionado a Balaguer. Yo diría que porque tienen una alianza con el Partido Reformista. Pero no hay un gobierno que se haya fundamentado más en el pasado y echarle culpa y echarle cosas a los gobiernos pasados cuando ya tenemos 3 años y algo de gobierno, y que se ha cogido más préstamos, más dinero prestado, alrededor de 33 mil millones de pesos, de dólares, que se hace, yo creo que se hace otro país, con 33 mil millones de dólares, señores. Eso es un escándalo. Eso es algo que en este gobierno habrá consecuencias. Y otra cosa, mi querido Omniel Ramírez y público televidente, miren, no es verdad que la justicia en este momento no tiene ojos. Si Luis Abinader y el PRM han vendido un gobierno de transparencia, prometió que iba a haber un ministerio público totalmente independiente y que se ha abanderado de ese ministerio. Eso existe porque en la Constitución dice que el Ministerio Público es independiente. Bueno, eso fue pan y circo también. Esas son letras de las famosas letras muertas que tiene porque la no puede Constitución ser de la independiente República. mientras el presidente lo nombre. Exactamente, pero no obstante a eso, sino que aquí solamente se investiga lo que el presidente quiere. Y eso está demostrado, señores, porque tantos escándalos de corrupción que ha habido en esta administración, tantos sonidos, y yo soy de lo que digo, yo me mantengo a la antigua y digo, cuando el río suena es porque agua lleva. Y si no lleva agua, llega por lo menos una basurita que suena el aire. Entonces, yo no entiendo de verdad, y yo sé que así hay muchos ciudadanos dominicanos que tampoco entienden el por qué, si prometimos transparencia, si prometimos una forma de gobernar diferente en la República Dominicana, ¿cómo es que este gobierno se parece tanto a lo que anteriormente se criticaba? Porque más crítica no le cabía. Yo cooperé con que el PLD saliera del gobierno porque ya entendíamos que el pueblo dominicano estaba cansado y que ya constituía una burla con esta forma de gobernar, que el pueblo se cansó y hubo que sacarlo de gobierno. Ahora no creo que esté pasando lo diferente. Yo quiero que me digan a mí lo diferente de este gobierno con relación al pasado. Si eran los préstamos que teníamos una gallito o una gallinita, podríamos decirle, a la señora Raful, pero también teníamos el presidente de ese partido que en esa ocasión era senador de la República y el gallito de pelea que tenía el PRM en el Congreso era Paliza. Sin embargo, hoy sus palabras escupieron hacia arriba y le cayó la saliva en su propia cara. Es lamentable el caso que lo que usted dice ayer no puede sustentarlo hoy, no puede. Hay que explicarle a este país dónde han metido 33 mil millones de dólares. Hay que explicárselo. ¿En qué hemos mejorado? En educación. No es verdad. Miren el caso de educación, el señor Ángel Hernández, que trata de cohibir a la prensa, mandando a intimar a 2 comunicadores. Eso es un mal presagio. Ese es un escándalo, el cual yo entiendo que el presidente, lo menos que le conviene en estos momentos es crearle esos ruidos sin necesidad. Pero el señor Ángel Hernández llegó a educación, dijo que en su primer año iba a cambiar a educación. En el primer año se iban a ver los frutos en educación, producto de la buena aplicación del presupuesto que le corresponde a esa institución. Miyagi ha hecho lo que le da su maldita gana y nadie dice nada. Vamos a ir a la pausa y al regreso tratamos otros temas y abrimos los teléfonos para que ustedes también participen en A Esta Hora con Omniel Ramírez.